Shalom, shalom. Que el Eterno nos bendiga con su palabra bendita. Le damos alabanza, le damos honra por su grandeza, por su misericordia que tiene para con nosotros. El propósito del Eterno con nosotros es bueno. Su propósito de Él es que alcancemos salvación, que alcancemos redención, que le amemos, que verdaderamente el amor hacia nuestro Creador no sea fingido, sea sincero, sea un amor realmente pleno, realmente sincero delante del Eterno. Porque Él conoce los corazones de cada uno y no lo podemos engañar. Me gusta leer siempre este pasaje que siempre hemos leído, el libro de Proverbios 8:17. Este texto de la Escritura es para criar conciencias. ¿Para qué? 8:17. Para que el hombre que lo escuche, la mujer que lo escuche, quien escuche, se analice a sí mismo y vea cuánto es verdaderamente lo que quiere al Creador. Si su amor es fingido, si su amor es verdadero, se analice. Porque una cosa es amarlo de boca, amarlo de palabra, y otra cosa es amarlo de verdad. Entonces esa es la pregunta que se va a quedar allí. ¿Amas de verdad al eterno Creador? ¿O es un amor insípido? Un amor que realmente, finalmente, no es amor. Allí se queda eso. Para que se analice la persona en si realmente su amor es real, limpio, legítimo, o simplemente es un amor como el que el mundo tiene. Porque tú le preguntas a cualquier persona allá afuera y le dices que si lo ama y nadie te va a decir que no. Pero realmente no es así. Que el Eterno nos bendiga. Vamos a ver en el libro de Hechos 15, del 11 al 17 y 36 al 41. Que el Eterno nos bendiga con su única y bendita palabra. Hechos 15, del 11 al 17. Así que el Eterno nos bendiga en su nombre, para la honra de su nombre, y pues el propósito de nosotros es bueno. No lleva ningún tipo de interés. Bueno, el único interés que lleva es que creas en Él y te salves. Ese es el único interés que tenemos en enseñar, en hablar de su nombre, porque es un trabajo que el Eterno nos dejó. Así como otro me habló a mí, yo tengo que hablarle a otro. Para que así como el Eterno me llamó a su camino, también pueda ganar un alma también para el Creador. Porque esto va de boca en boca y de corazón a corazón. Vamos a leerlo para la honra del Eterno, así. Dice: antes, creemos que por la gracia de Adonai, Yeshua, seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué es lo que creemos nosotros, hermanos? Nosotros creemos que tenemos la bendición, que por creer en Yeshua seremos salvos igual que ellos. ¿Que quiénes son ellos? Que los judíos. Porque Yeshua vino a los judíos, a los suyos vino. Entonces, Él vino a ellos, pero ellos lo rechazaron y nos dio la oportunidad a nosotros. Y ahora tenemos esa bendición de aceptarlo, de salvarnos igual que ellos. Entonces,
toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Saúl, a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos. ¿Entre quiénes? Entre las gentes de otras naciones, entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a gentes de otras naciones, a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Para qué? Pueblo para su nombre. Ese es el propósito del Creador eterno. Tomar pueblo para su nombre, para que le crean, para que le sirvan, para que obtengan la salvación. Ese es el propósito de la enseñanza. ¿Para qué creen que enseñaban los apóstoles? El propósito era salvar almas, salvar personas, y entre ellas nos alcanzó a nosotros, y le damos alabanza y honra, y por el agradecimiento y por el amor al Eterno y a las personas estamos haciendo el trabajo de los apóstoles. Ellos ya no están, pero nosotros estamos hablando lo que ellos enseñaron. La enseñanza de nosotros no es una enseñanza inventada por nosotros, es una enseñanza escrita, revelada por el Eterno a sus hijos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo levantaré, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a Adonai, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. ¿Qué iba a hacer el Eterno? Venir a restaurar lo que estaba caído, a volverlo a restaurar, para que aquellos que vengan al Todopoderoso reciban la bendición de salvación, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Así que el nombre del Todopoderoso, y no estamos hablando de cualquier nombre, estamos hablando del nombre que vino del cielo, del nombre que trajo el ángel y se lo dio a Miriam, a María, y le dijo: y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. Estamos hablando de ese nombre, no de otro, de ese. Que quede claro que nosotros enseñamos el nombre que vino del cielo, que le dio a Miriam, a María, el cual le puso al niño. Un nombre hebreo, un nombre limpio, un nombre puro, y que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Ese es el nombre verdadero de Yeshua. Aunque al mundo no le guste, así es la verdad. Dice allí el 36. Dice: para la honra del Eterno, después de algunos días, Saúl Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Adón, para ver cómo están. Y Bernabé, queriendo llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos después de Pinfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Saúl, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Adón. El Eterno nos bendiga, hermanos.
¿Por qué leí este pasaje, hermanos? Porque realmente separarte del Creador es degraudarte. No debemos separarnos del Creador de ninguna forma. Este hermano se separó y a Pablo no le pareció. No le pareció que se separara. Porque Shaul dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran en la gracia del Eterno. Y que esto sirva de ejemplo, hermanos, que el camino del Creador es para toda la vida. No importa las luchas y las pruebas, tenemos que seguir caminando. Nunca abandonar el barco, nunca abandonar el camino. Si hay luchas y pruebas, como se pueda, buscar la forma de pasarlas. Pero nunca retirarnos del camino del Creador, porque en la casa del Eterno hay oportunidades. El único pecado que no tiene perdón es que no reconozcas que eres pecador y que no te arrepientas. Eso sí es grave. Pero habiendo vida hay esperanza. ¿Habiendo qué? Habiendo vida hay esperanza. El Eterno es grande en misericordia. Dice, sepa que aquel que haga volver al pecador de su mal camino ha salvado un alma. Quiere decir que hay hermanos que han sufrido ese problema, pero que han vuelto al camino del Creador y el Creador los recibe. También Revelación dice, vuélvete a tu primer amor. Entonces, esperemos en el Eterno que nunca nos apartemos del Eterno Todopoderoso. Porque el enemigo anda como león rugiente y buscando a quien devorar. Hay unos hermanos que se van al mundo y no vuelven, ya no pueden. Los atrapa el enemigo y no los deja volver. No los deja volver. Se embarcan en un vicio, en un problema, y esos hermanos tienen serios problemas para volver al camino. Por eso hay que estar atentos, lo más que se pueda, velando, o sea, orando mañana, tarde y a mediodía, noche. O sea, si te mantienes en oración, no caerás jamás. O sea, permanecerás en el camino. Yeshua nos bendiga, nos ayude. Vamos a ver Hechos 16. Hechos 16 del 1 al 10. Todo sea para la honra del Eterno. Dice así, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Quiso Shaul que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Lo que quiero ver en este pasaje de la Escritura, que qué hermoso, hermanos, es ver cuando se elogia a un hermano. Dicen que Shaul halló a Timoteo, y por mí pienso que él investigó a Timoteo, tal vez preguntando por él, porque dice el 2,
y daban buen testimonio de él los hermanos. Quiere decir que Pablo preguntó por él para ver cuál era su comportamiento, para ver qué tipo de persona iba a andar con él, qué tipo de hermano. Y me gusta el pasaje de la Escritura. Todo lo contrario al otro que abandonó la obra. Así que el Eterno nos ayude, nos guarde, nos proteja, y pues luchemos por permanecer en el camino del Creador sin dar marcha atrás. No importa. Todos somos pecadores, todos tenemos defectos y todos tenemos errores. El que nos juzga es el juez de vivos y muertos, el Rey eterno. El asunto es no abandonar el camino del Creador, porque estando dentro de la casa estás más seguro. Estando dentro del camino del Creador estás más seguro en el Eterno. De la puerta para afuera estás en peligro. ¿Por qué creen que cerramos las puertas? Porque acá adentro estamos más seguros, hermano. Es un ejemplo. En el camino del Creador hay más oportunidades. Una vez fuera de la puerta, fuera del camino del Creador, el enemigo está atento. Debemos permanecer orando, orando y orando. Platicando con nuestro Creador, platicándole nuestras penas, nuestros defectos, nuestros errores, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y Él es justo. Él es lleno de misericordia, que perdona los errores. Hechos 17:3. Para la honra del Todopoderoso, dice así: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo les anuncio, decía, Él es el enviado. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaul, con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Bendito sea el Todopoderoso. Las Escrituras se usan, hermano, para demostrar la enseñanza apostólica, la enseñanza que Yeshua murió por nosotros. La enseñanza de las Escrituras es de fe. Es la fe limpia y legítima cuando tú crees verdaderamente en las Escrituras como palabra venida del cielo y no como palabras de hombres. Dice otra vez que él anunciaba en las Escrituras que Yeshua era el enviado. El 4, y algunos de ellos creyeron. Algunos, no todos. Algunos, hermanos, no todos van a creer. Algunos van a creer. Así como creíste tú, así como creí yo, así hay hermanos creyendo en otras partes, acercándose, viniendo al camino del Eterno. Servir a Yeshua no es fácil. ¿Por qué no es fácil, hermano? Porque no nos creen. Porque nos dejan de hablar. Porque nos desprecian. Eso es lo que no es fácil. El desprecio hasta de la familia. Oye, somos 3 hermanos y nomás yo creo en Yeshua. ¿Tú crees que es fácil que nomás yo sea creyente en el camino de Yeshua? Para mí es un regalo. Para mí es una bendición. Pero ¿tú crees que no quisiera yo que mi madre y mis hermanos y mis hermanas fueran creyentes? Es una lucha que tenemos que llevar siempre. Ustedes también. Sus familias, ni un creyente. Es un regalo que el Eterno nos ha dado a nosotros, pero que cuánto diéramos porque nuestras familias amaran al Eterno Salvador, a Yeshua. ¿O no creen? Imagínense tener a sus padres y a sus hermanos en la iglesia.
amando y adorando al Salvador del mundo, a Yeshua. Eso sería una felicidad. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaul y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Mujeres qué? Nobles. Yeshua nos bendiga siempre y nos dé esa bendición de su palabra. Aleluya. Dice allí mismo en Hechos 17, del 10 en adelante: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo les llama el Eterno? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra no como palabra de hombres, escudriñando cada día las escrituras para ver si así eran las cosas que Pablo decía. ¿Cuántas veces no explicamos a las personas y unas ni siquiera te dan la oportunidad, ni se dan la oportunidad tampoco ellas, las personas, de meditar, de pensar, de analizar para ver si lo que les estamos diciendo es real? Hay personas que de tajo te cortan, que de tajo te desprecian. Sin embargo, hay otras personas muy poquitas que le echan lápiz, que le examinan, que hacen preguntas. Oiga, hermano, ¿por qué? Oiga, hermano, ¿qué pasó? Oiga, ¿por qué Yeshua estaba oculto? O sea, te hacen preguntas y son personas que quieren saber. Otros te cortan de tajo y te desprecian y te dejan de hablar. Hay otras personas que van y le dicen a sus pastores: oiga, hermano, ¿cómo ve? Hay una persona que predica a Yeshua. Y el pastor de esa iglesia le dice: apártate de él porque trae otra doctrina. Esos son pastores falsos y mentirosos que no entienden las escrituras, porque las escrituras dicen: escudriñen los espíritus y pruébenlos. Lo que quiere decir es que debes de escuchar a las personas cuando te hablen del Creador para ver si lo que te está hablando es bueno o no. El Eterno no manda que rechaces a los que te enseñan. ¿Tú cómo sabes si el que te está enseñando es un ángel del Eterno, un enviado del Eterno que te trae salvación, y lo estás rechazando? Hay que usar el cerebro. Sin embargo, a mí me pasó hace muchos años. Y no es la primera vez. A personas van con su pastor y su pastor: apártense de esos. Eso me pasó también en Zamora. Cuando llegué a Zamora, fui a hablar con el pastor de allí y dice: sí, hábleles, ya están grandes. Después les dijo todo lo contrario, que yo traía una doctrina que no era la de ellos, que era una doctrina judía que ya no servía. El que no servía era él, porque no entendía las escrituras, hermano. Que lo era una doctrina extraña. ¿Ustedes creen que hablar de Yeshua y de sus apóstoles es una doctrina extraña? Jamás. Es la doctrina real, pura y verdadera que Yeshua dejara. Las religiones de allá afuera son religiones cristianas de Roma. ¿Qué predica Roma, hermanos? ¿Qué predica Roma? ¿Qué nombres usa Roma? Los nombres que usan las cristianas. ¿O no es cierto? ¿Qué nombre enseña la Iglesia Católica? Jesucristo.
¿Qué nombre enseñan las iglesias de allá afuera? Jesucristo. Predican la salvación en el nombre de Jehová. Y eso no es realmente judío, eso es griego romano. Entonces, la verdadera doctrina no viene de Roma. La verdadera doctrina es judía, es hebrea, es israelita. Eso dice San Juan 4. Porque la salvación viene de los judíos. San Juan 4. ¿De quién viene la salvación? De los judíos. ¿O no le dijo a los apóstoles, vayan de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra a predicar? Entonces, ¿de dónde viene la predicación verdadera, limpia y pura? De Jerusalén, de Israel. ¿Y por qué el mundo la rechaza? ¿Por qué el mundo cristiano pagano rechaza la doctrina legítima y limpia? Pues porque no tienen el espíritu del Creador. Esos pastorcillos son asalariados. Van a una universidad a titularse, a que les den un título de pastores. Son congregaciones que tienen un patrón, material hablando. Si ese pastor se porta poquito mal, el patrón de él lo destituye y lo cambia por otro y lo corre. ¿Por qué? Porque son asalariados, son organizaciones con lucros de ganancia, donde el pastor de esa iglesia trae carro nuevo, zapatos de charol y traje de $1,000. Eso es las iglesias del mundo, hermanos. Pero las iglesias de Yeshua no lucran. No lucran. Al contrario, trabajamos con nuestras propias manos para la obra del Eterno. Por eso le damos honra y alabanza al Creador por la mentalidad que nos ha dado. Porque la mente de nosotros no es la mente del mundo. La mente de nosotros es la mente de Yeshua. Eso dice su palabra. Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach, de Yeshua. Así que aquellos que rechazan a Yeshua es porque no les ha amanecido. Siguen en tinieblas y se dejan manipular por los hombres. Se dejan manipular por los hombres. Si su pastor les dice, no lo escuches, le obedece y no te escucha. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. El Eterno nos bendiga. Hechos 18 del 1 en adelante. Para la honra del Todopoderoso. Dice así. Después de estas cosas, Shaul, Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este judío vivía en Roma, pero ya era creyente. Se juntó con Shaul para la obra del Eterno, para la honra del Eterno. Su oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas, casitas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de ¿qué? De reposo, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hacía con ellos? Persuadía, les hablaba, les enseñaba, y repetidamente. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Shaul estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el enviado, el Mashiach. ¿Cómo estaba Shaul? Entregado por entero, de lleno a la obra. Cuenta una historia por allí que él trabajaba 6 meses, reunía dinero y trabajaba 6 meses en la obra. Eso es lo que cuenta la historia. Lo que sí sé, que era un siervo apegado a las Escrituras y predicador de las Escrituras.
Dice así: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora y me voy a los gentiles, me iré. Les habló a los judíos y lo rechazaron. Dijo, bueno, yo me lavo las manos. Ustedes desprecian la muerte de Yeshua y me voy a ir a los gentiles, a las gentes de otras naciones a predicarles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim. Qué hermoso es esta palabra. Un hombre temeroso. Es hermoso, hermanos, saber que hay hermanos fieles. Saber que hay hermanos que le sirven de corazón al Creador. Temeroso de Elohim. Y si lo dice él, es porque así lo fue. La cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en Adonai con toda su casa, su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué? Sumergidos. Después de creer, ¿qué sigue? Bautizarte, sumergirte. La palabra perfecta es sumergirte, hacer tevilá. Entonces un hermano que acepta y cree en Yeshua, después, ¿qué sigue? Sumergirse. Eso se llama sumergirse, bautizarse. Entonces el Adón le dijo a Shaul, a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No calles, no calles, tú habla, tú enseña, y nadie pondrá su mano sobre ti. Nadie te hará mal. ¿El Eterno qué iba a hacer? Cuidarlo. Y en realidad cuando habla que lo iba a cuidar, lo iba a cuidar. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de ¿quién? De Elohim. ¿A quién enseñaba él? A Yeshua, porque Yeshua es Elohim. ¿De qué les hablaba él? De Elohim, de Yeshua. Así que el Eterno nos bendiga en su nombre, nos ayude, nos proteja y nos dé la bendición de poder permanecer en el Eterno siempre. Hechos 2, 46 y 47, y allí vamos a terminar. Hechos 2, 46, ¿qué dije? Hechos 2, 46 y 47. Dice así, para la honra del Eterno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que quiero es que sepan lo que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, los hermanos realmente servían todos los días, porque el camino del Creador no se basa simplemente en solo Shabbat. No es solamente para viernes y sábado. No, el camino del Creador es día tras día, todos los días, ¿o no? Todos los días debemos servir al Creador. El Shabbat es una señal de su día de su venida de salvación, porque eso significa Shabbat, día de reposo, y ese es el reposo que el Eterno quería darle a su pueblo. Pero al servicio al Eterno es todos los días, en el corazón, en la mente, en las oraciones, y servir al Eterno siempre en nuestro ser interior. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim
y teniendo favor con el pueblo. Y chequen lo que dice allí. Y Adonai añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser. ¿A quiénes añadía? Estaban siendo salvos. Añadía cada día a los que habrían de ser. Entonces, ¿quién es el que añade? El eterno Yeshua Todopoderoso es el que escoge a quienes Él quiere. Nosotros solo hablamos, pero Él es el que escoge. Así que si tú escuchas este mensaje y quieres que Él te escoja para su reino, para su salvación, acéptalo como tu único Salvador. Y allí lo vamos a dejar de ese tamaño. Y aquellos que vayan creyendo en Yeshua, compartan el mensaje en el nombre de Yeshua para la honra del Eterno. Shalom.